vamos a tener la presencia del señor Luis Enrique Ortiz Cobos, miembro de la agrupación musical El Quinteto del Recuerdo, que este año cumple 40 años de formación, de creación, y queremos conocer la trayectoria artística de esta agrupación emblemática de Cuenca y los proyectos que están planificando para festejar estos 40 años de existencia. Luis Enrique, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación. Cuéntenos, por favor, cómo inició toda la historia de esta agrupación musical, yendo un poco atrás desde la historia de su familia Ortiz Cobos. Ante todo, pues el agradecimiento más bien es mío por invitarme a un programa que resalta el cuencanismo que llevamos todos dentro. Y Luz María, contestando a la pregunta, pues yo pertenezco a una familia musical artísticamente de toda la vida, desde mi abuelo, desde mis padres, mis tíos, en fin, todos hemos llevado la música dentro de nosotros hasta el fin. Mi tío Carlos formó ya la orquesta austral, pero los formaron aparte la típica Ortiz también, simultáneamente. Entonces la típica Ortiz se especializó pues en valses, en tangos, en boleros, en pasillos, música ecuatoriana, y era con otros instrumentos. Entonces ya la típica Ortiz fue con piano, los dos bandoneones, un bandoneón de mi tío Carlos, el otro que tocaba papá, dos guitarras que era con Francisco Torres Oramas y Alberto Ortiz Cobos, y en el bajo estaba Arturo Vanegas. Entonces de esa forma empezaron a tocar la típica Ortiz, y el cantante en esos tiempos era el Negro Rodríguez. Negro Rodríguez era un cantor de tangos que alguna vez le escuché yo, muy bueno. Tenía un acento argentino perfecto, y también cantaba con Julio Pesantes. Entonces de esa forma iban formando la típica Ortiz, pero la típica Ortiz también se caracterizó por acompañar a los artistas que llegaban a Cuenca. Entonces pues venía un cierto grupo de chilenos, de mexicanos, de cualquier parte que venían acá. Entonces ese conjunto era el que acompañaba las presentaciones artísticas de los artistas que llegaban a Cuenca. Y su papá fue uno de los primeros músicos que introdujo el bandoneón. ¿Eso cómo se dio? Sí. Él le encantó la música, pues llegaban discos del tiempo de Gardel, de músicos de la Argentina, y entonces tocaban mucho eso en fonógrafo, no había ni electricidad todavía acá. Entonces escuchaba los discos y le encantaba. Entonces un sueño de él, de la juventud, fue de ir a Argentina para aprender la música, para ver en vivo y en directo pues a los artistas que llegaban los discos acá. Y así fue que él, soltero todavía, de unos 30 y piquito de años, se aventuró y dijo: yo me voy a la Argentina. Y así como los muchachos de ahora, pues tipo raidista, viajan y se van por aquí, por acá, al dedo, caminando, pidiendo que les lleven, en fin, él se fue en ese tiempo a la Argentina. Me acuerdo que me contaba que él se fue de aquí a Tumbes, que fue 2 días de viaje. Luego en Tumbes salió al océano y tomó un buque que le llevó hasta el puerto de Callao, en el Perú. Entonces se hizo amigo pues del maquinista, del cocinero, y en el buque habían pues piano. Entonces él empezó a deleitarles con el piano a la gente que viajaba. El cocinero le daba de comer porque le gustaba lo del piano. El maquinista se hizo muy amigo de él. Entonces de esa forma pues no le costó el viaje y llegó en Callao. En Callao asimismo fue a Lima, se hizo muy amigo de personas ahí que le presentaban pues en bares, en lugares donde necesitaban música, y entonces de esa forma se ganó
la vida en ese tiempo, en Lima. De ahí pasó él, de Callao fue a Antofagasta, en Chile. En Chile también llegó ahí de la misma forma, pues no. Él era un hombre muy sociable, muy amigable, era de fácil amistad con todo el mundo, y con la música pues él tenía mucha facilidad para hacer amigos. Entonces llegó a Antofagasta y luego pasó a la Argentina. Asimismo, ya llegó en la Argentina, en Buenos Aires, y buscó los lugares donde se presentaban. Entonces una noche de estas él fue a ver la presentación en un cafetín que se llamaba en Buenos Aires, de la presentación de la orquesta de Aníbal Troilo. Claro, le encantó, porque esa era la música que él le encantaba. Y luego de la presentación pues me contaba que se acercó a Aníbal Troilo. Jovencitos deben haber estado todos ellos, pues. Y se presentó, dice: yo soy ecuatoriano, me encanta la música, le felicitó por la presentación, dice, y me gustaría, dice, aprender el bandoneón, eso me encanta, y no hay bandoneón en el Ecuador, y me encantaría saber. Y me contaba que el Aníbal Troilo le dijo: che, dice, ven a los ensayos, vamos con nosotros, te doy la dirección, vamos a que veas cómo tocamos y a darte unas indicaciones de bandoneón. Y así fue como él se puso en contacto con Aníbal Troilo y la orquesta de él, y fue a los ensayos y se quedó algunos días, todos los días iba a los ensayos y aprendió. Entonces el Aníbal Troilo le dijo: ven, y le dio el bandoneón de él y le dijo: a ver, como, bueno, papá ya era músico de piano, él tocaba guitarra, él tocaba saxofón, acordeón, tocaba otros instrumentos, pero no el bandoneón. Entonces, para él era más fácil aprender las indicaciones que le daba Aníbal Troilo, y de esa forma, pues, se le facilitó mucho y empezó a practicar en el bandoneón de él. Entonces ya aprendió rápido y pues ya emprendió viaje al Ecuador, llegó acá en Cuenca y empezó a buscar dónde comprar un bandoneón, porque en la Argentina no pudo comprar porque no tenía medios económicos para comprarse el bandoneón. Entonces dijo: bueno, en el Ecuador me compro. Llegó acá pues en Cuenca, y llegó a conocimiento de él de que un doctor Falconi tiene un bandoneón que quiere vender. Me dijeron el nombre alguna vez de este doctor Falconi, pero no recuerdo. Entonces él le compró el bandoneón a este doctor Falconi y empezó solito él a aprender con las indicaciones que le dio el Aníbal Troilo. Entonces, claro, ya había tanta música argentina que llegaba acá, que él empezó a aprenderse la canción y a pasar el bandoneón. Entonces, de esa forma, pues, empezó él ya a tocar el bandoneón. Mi tío Carlos luego compró el bandoneón él también, y hacían dúo. Entonces, de esa forma se fue cristalizando la creación de la típica Ortiza, con los dos bandoneones que ya empezaban a sonar, y entonces empezaron a conocerse, hacían presentaciones en veladas, en música en vivo, en las radios de ese tiempo. Yo me acuerdo que había las Ondas Azuayas que se presentaron, tenían una vestimenta como de gaucho, con unos pantalones bombachos, como se visten los gauchos. Entonces ellos se presentaban así en muchos teatros acá en la ciudad, y de esa forma se formó la típica Ortiza. ¿Y de qué país es originario el bandoneón y qué tipo de música tocan? El bandoneón es originario de Alemania, y más bien era interpretado en las iglesias, porque tampoco había electricidad en ese tiempo. Entonces es un instrumento que es de viento, y lo interpretaban más bien en los actos litúrgicos de Alemania, en las iglesias, en coros de monasterios, en todo eso. Y a raíz pues de la guerra mundial, la gente empezó a emigrar de Alemania, de Europa, y vinieron a la Argentina. Y entonces entre esos vinieron personas que tocaban bandoneón y trajeron el bandoneón acá, y lo acoplaron a la música argentina, porque en ese tiempo era el tango, el vals,
que solamente interpretaban con guitarras. Carlos Gardel interpretó tangos solo con guitarra porque no había el bandoneón todavía. Luego de eso, pues se acopló tan bien a la música argentina que empezó a ver las típicas argentinas ya con bandoneón. Entonces, de esa forma llegó el bandoneón a Sudamérica y luego pues ya se expandió por todo el resto de los países. Y en nuestra música local, ¿qué tipo de música utilizan el bandoneón? ¿En qué géneros? Se acopla muy bien a nuestra música. Inclusive nosotros hemos sido muy afines con la música argentina. Entonces, claro que hay tangos argentinos, pero también hay tangos ecuatorianos. Hay valses también ecuatorianos. Y el pasillo, que es nuestro, propio de aquí del país, se acopla muy bien al bandoneón. Entonces, por ejemplo, las primeras grabaciones que hicieron el dúo Benítez y Valencia, me acuerdo, que por ahí tenía yo unos 2 discos de carbón, que fueron, al un lado era con la Carlota Jaramillo, y al otro lado eran de los Benítez y Valencia, que grabaron con la orquesta de los hermanos Ortiz. No era la típica Ortiz, sino de los hermanos Ortiz. Entonces, grabaron en Quito, y me contaba papá que ellos grabaron en el campanario de una iglesia de la compañía, algo así me dijo, en Quito, a partir de las 12 de la noche, porque la ciudad estaba en silencio, no había absolutamente ruidos y el campanario era acústico. Entonces toda la orquesta fue al campanario y con el dúo Benítez y Valencia grabaron las primeras grabaciones. Escuchemos ahora una canción, un vals argentino, Desde el alma, y luego vamos a entrar a hablar y a conocer más sobre el Quinteto del Recuerdo. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Cuéntenos, Luis Enrique, ¿cuándo comenzó, en qué año se origina el grupo el Quinteto del Recuerdo? El Quinteto del Recuerdo se originó a raíz de la triste partida de mi tío Carlos.
Él falleció en 1981 y papá quedó muy devastado sentimentalmente porque además de que eran hermanos, eran tan afines en la música que se llevaban tan bien musicalmente y que le hizo mucha falta. Entonces, primeramente, con el fallecimiento de él, se acabó la típica Ortiz. Ya, se acabó. Nunca más volvió a la típica Ortiz. Y él se quedó más de un año en un estado muy deprimente, muy triste. No quiso saber nada de la música. Dijo, ya, hasta aquí, ahí se acabó todo. Pero recuerdo que yo siempre fui también comerciante y viajaba a varias partes queriendo yo traer música, porque no había la facilidad de ahora. Para tener un disco de X o tal artista, pues las músicas no salían acá en el país, ni existía la producción musical de esos discos. Entonces yo viajaba, una vez fui yo justamente a Nueva York, y fui a un lugar donde distribuían música de Argentina, de varios países, y encontré un disco que el vendedor ahí me dijo, llévate este disco, es muy bonito, porque él me veía que yo estoy trayendo música de ese tipo. Entonces me traje un disco que era de un cuarteto argentino, que era piano, bandoneón, guitarra y bajo, nada más, no había cantante. Pero era muy bien interpretado. Entonces yo le traje a papá ese disco como recuerdo y como un souvenir del viaje. Digo, papá, te traje este disco que es muy bonito, y le regalé el disco. Entonces empezó a oír el disco y se despertó él nuevamente para la música. Oye, dice, que disco tan bonito que me has traído, dice, hermoso. Esto sí podemos hacer acá nosotros en Cuenca, dice, pero sí. Bandoneón toco yo, dice. Podemos ver un pianista, podemos ver un guitarrista, un bajo, y cantas vos, dice. Yo cantaba un poco, no era tampoco, nunca he sido cantante, pero me ha gustado la música y interpretaba canciones. Entonces empezó él a escribir una canción que estaba en el disco. Esa canción se llama, la que escuchamos hace un momento, Desde el Alma. Fue la primera grabación que hicimos, que no se llamaba Quinteto del Recuerdo, sino que grabamos la música. Entonces papá, yo tenía un estudio de grabación en ese tiempo que se llamaba el Estudio de Grabaciones del Austro. Fue también, yo fui pionero de las grabaciones aquí en Cuenca. La gente no sabía ni qué es micrófono, que tenían miedo a pararse a un micrófono, a ponerse audífonos, esas cosas. Entonces también fue un proceso enseñar a la gente a grabar. Pero en esas, pues entonces grabamos nosotros con los arreglos de papá. Él tenía mucha facilidad para hacer los arreglos. Oía la canción y él solamente silbaba la canción y escribía. No necesitaba ningún instrumento para interpretar lo que él estaba ya en la mente de él. Entonces hizo los arreglos para este vals Desde el Alma, me acopló un pedacito de letra para que yo cante, y de esa forma grabamos la primera grabación del Quinteto del Recuerdo, que fue Desde el Alma. Vimos nosotros pues la concurrencia de Rubén Mosquera Crespo, el maestro Rubén Mosquera Crespo en el piano. Hablamos con Bolívar Sarmiento, guitarrista, con Pablo González, que también canta, y en el bajo eléctrico, y el que les habla, pues yo canto y la guitarra también. Entonces de esa forma se hizo el Quinteto del Recuerdo a finales de 1982, que empezamos las grabaciones. Pero le hicimos escuchar esta grabación un día, yo me acuerdo, al licenciado Edmundo Maldonado, que era presidente de la Casa de la Cultura en ese tiempo. Entonces entró en el almacén ahí, y nosotros en la parte de atrás teníamos el estudio de grabación, y entró al supermercado que teníamos nosotros ahí nada más. Total, papá le dice, oiga, Edmundito, dice, venga que oiga una grabacioncita que hicimos. Entonces le hizo pasar al estudio,
me dice, pon la grabación que hicimos y le hacemos escuchar el vals Desde el Alma. Bueno, le encantó la grabación a él y así como a él le encantó, pues ustedes también han escuchado hasta ahora esa canción y es la que nos dio a conocer como Quinteto del Recuerdo. Ay, Enriquito, dice, qué belleza de canción han hecho, qué bien interpretado, qué maravilla, que es que el otro dice, yo como presidente de la Casa de la Cultura quiero auspiciarles a ustedes una grabación. Graben ustedes un long play, la Casa de la Cultura les auspicia a ustedes. Grabamos algunas canciones como el Por eso te quiero Cuenca, que es un capisca de mi tío Carlos, es el ritmo capisca. Él es el autor de Él esta es el canción. autor del Por esto te quiero Cuenca. Entonces, esas grabamos en el disco, pues ya teníamos listo eso. Pero el Edmundo vino un día, licenciado Maldonado, dice, Enriquito, quiero pedirle un favor. Yo digo, dice, ¿cuál será? Dice, verá, ya estamos cerca de Navidad, era justamente en diciembre de 1983. Dice, queremos dar una velada musical al público de la Casa de la Cultura, dice, ¿por qué no interpreta el Quinteto del Recuerdo villancicos? Dice, Carlitos es autor de tantos villancicos, César Mosquera era papá de Rubén Mosquera, que también tiene sus villancicos, Rubén también tiene villancicos, en fin, hicimos una reunión de villancicos cuencanos, ensayamos con el quinteto y dice, nos presentamos ahí. Fue entonces la primera presentación que el Quinteto del Recuerdo hizo. No hizo con las músicas de ahora, sino con villancicos cuencanos. Qué lindo. Fue la acogida de la gente. 8 de diciembre fue eso, de 1983. Van a ser 40 años entonces ¿Qué de le las parece? primeras presentaciones. Qué lindo. Sí. ¿Y la gente cómo Bueno, fue la acogida? fue un lleno total la sala de conciertos de ahí, no era en el Teatro Casa de la Cultura, sino en la parte de arriba, en la sala de presentaciones. Entonces faltó teatros, faltó locales y la gente empezó pues a pedirnos. Dijimos ahí en esa presentación que estaba por salir el disco y en efecto a los pocos días salió a la venta el disco y fue una locura la venta del disco porque ya las radios empezaron a tocar las músicas y yo tenía en ese tiempo un almacén de discos. Entonces la gente empezaba a llegar allá, pues, oiga, ¿tiene el disco del quinteto? Sí, aquí está el disco del quinteto. Dice, deme 3, deme 2, deme 5. Yo digo, ¿cómo así? Entonces ha sido que querían mandar a las personas que estaban fuera del país, que vivían en otras latitudes del mundo y mandaban el disco como un regalo de Navidad. ¿Usted hizo entonces el almacén de música? ¿Cómo se llamó? Sí. Bueno, el almacén se llamó siempre El Surtido. Fue un supermercado desde la juventud de papá. Pero luego pues ya dejó de ser supermercado porque papá me dio un pedacito ahí de el local para yo poner discos, que él no quería que ponga discos. Me dijo, oye, ¿cómo vas a poner discos? Dice, discos venden en cualquier zaguán ahora, hombre. Digo, papá, pues me gusta. Y me gusta la música, me gusta trabajar en eso. Me dio gusto, medio en contra de él, una alita del supermercado y puse. Recuerdo que tuve muy buena acogida de la gente y en Navidad, por ejemplo, que el supermercado vendía mucho, era el día estrella del año donde el supermercado vendía todo para las fiestas de Nochebuena. Pero yo le gané en ventas en discos ese año. Dice, qué maravilla, dice, oye, qué suerte que tienes, vendiste más que yo en el supermercado los discos. Entonces yo me reía y yo también estaba contento, yo estaba todavía solterito. Eso debe haber sido en 1973, por ahí. Entonces, papá un día de esos se ha quedado pensando y me dice, oye, dice, ciertamente el supermercado ya está en decadencia ahora, dice. ¿Por qué no ponemos todo lo relacionado a la música en este mismo local? Dice, ya, se acaba el supermercado como supermercado,
pero empecemos a vender todo lo que es relacionado con la música, seamos socios. Entonces papá me dijo, seamos socios. Y, empezamos a vender órganos, guitarras, televisiones, en fin, de todo, y así poco a poco se fue haciendo un almacén musical. El primer grupo que se formó del Quinteto del Recuerdo, ¿qué tiempo estuvieron juntos? Y después se suspendió un tiempo, ¿no? Sí, bueno, estuvimos juntos nosotros desde 1983 hasta el 89, que fue primeramente cuando Bolívar Sarmiento se fue a Australia. Él también aventureramente fue y vivió 23 años en Australia. A raíz de eso, pues entonces cambiamos de integrante de la guitarra y vino a integrar el doctor Iván Orellana, que es anestesiólogo, pero que también es un muy buen artista, un muy buen intérprete de la guitarra. Escuchemos otra canción del Quinteto del Recuerdo que se llama Sangre Ecuatoriana, un paso doble ecuatoriano mismo. Los únicos fundadores que quedamos ahí son Bolívar Sarmiento y yo. Luego está de pianista también un muy buen artista como es el doctor Fernando Vanegas, hijo de los hermanos Vanegas que formaban la típica Ortiz, o sea que es la misma nueva generación. Sí, una nueva generación, pero de esa misma sangre. En el bajo está Manolo Salamea, está en el bajo, que también es de una cepa artística, pues todos los Salamea tienen grupos, cantantes de los Gatitos Salamea. Claro. Él también es un muy buen artista. Y luego de eso, pues como en el bandoneón y el acordeón está Toño Moyano, que es el más jovencito del grupo, pero que es un excelente artista también. Entonces, de esa forma hemos hecho el Quinteto del Recuerdo renovado, pero guardando la misma esencia de música que hemos tenido siempre. Y están frecuentemente ensayando y preparando. Sí, frecuentemente. La última presentación que tuvimos fue el pasado octubre, que así mismo fue un lleno total. Y ahora para la conmemoración de nuestros 40 años, pues muy gentilmente la Sinfónica nos quiere hacer un homenaje. Y vamos a hacer una presentación sinfónica del Quinteto del Recuerdo el día 13 de abril de este año, conmemorando justamente esos 40 años. Desde ya queremos invitar a la ciudadanía para que nos acompañe. Qué bueno, qué coincidencia que se celebran justo los 40 años. Gracias, Luis Enrique. Bueno, vamos a terminar esta entrevista con la canción Ilusión Azul, es un vals interpretada por el Quinteto del Recuerdo. Muchas gracias.
Altiva y soberbia, cual diosa pagana, pasaste a mi lado mostrando el rencor. Y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor. No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Ya ni me sorprende tu enorme fantasía, porque son hermanas, mujer y traición. Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calmas y me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor. Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclavo al poner en mi alma la ilusión azul. Pero tu alma desdeñosa y fría no sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su gran fulgor. Y arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en los dorados brazos de aquella ilusión. Altiva y soberbia, cual diosa pagana, pasaste a mi lado mostrando el rencor. Y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor. No extraño tus besos que fueron fingidos, ni extraño tus labios de raro dulzor. Ya ni me sorprende tu enorme fantasía, porque son hermanas, mujer y traición. Ojos que fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calmas y me niegan crueles cuando ansioso busco su mirar de amor. Ojos que fueron las redes donde prisionero te adoré sincero y me han hecho esclavo al poner en mi alma la ilusión azul. Pero tu alma desdeñosa y fría no sabía de amores para mi dolor. Fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su gran fulgor. Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en los dorados brazos de aquella ilusión.